el tercer segmento de este miércoles 22 de noviembre con Humberto Calderón Berti. Entonces el tema ya, digamos, nacional, ¿no? Pero comparando un poco, porque en Argentina hubo unas elecciones el domingo, Milei arrasó con casi 12 puntos de ventaja, dejó desnudas, como siempre, a las encuestadoras que últimamente se equivocan en todos nuestros países, pero tiene una tarea titánica. Él ha dicho que él va a desmantelar todo eso que hay, ¿no? Que es un poco también lo que, con diferencias muy grandes, porque Venezuela es un estado fallido, es otra cosa. Pero María Corina también ha dicho que hay que desmontar el sistema completo. Hay analogías, evidentemente. Ahora, muy rápidamente, ¿por qué gana Milei? Por el hartazgo. El hartazgo Claro. que tenía la Argentina, la población, la gente en Argentina, con los gobiernos peronistas, que convirtieron un país rico, uno de los países más ricos del mundo, que el año 20 del siglo pasado era más importante Buenos Aires que Nueva York, ¿me entiendes? Y Argentina era una de las potencias mundiales en la producción de alimentos y en las cuestiones industriales, y el peronismo la quebró, y cuando ya iban saliendo del peronismo, pero lo tenían sembrado en el coco, pues llegaron estos peronistas de nuevo cuño, los Kirchner, que además de ser un desastre administrativamente, son una pandilla de ladrones. Y eso lo sabía la población venezolana, perdón, argentina, y esa fue la base sobre la cual se montó Milei en su campaña electoral, ¿me entiendes? Y una inflación del 140%. Ya nosotros, esos niveles de inflación ya no nos asustan, porque se quedan chicos, se quedan pequeños frente a lo que Sí. nosotros hemos tenido en Venezuela. Ahora, allá él ha dicho que va a hacer un desmontaje del aparato del Estado. En Venezuela va a haber que hacer una cosa similar. Pero la pregunta Las es, empresas, doctor, pero ya va, la pregunta es, porque yo escuché a Milei, lo he escuchado en todos estos días y no tiene Congreso. sí, es No tiene, complicado. Él, o él, sea, verá que, él verá qué hace, porque es lo más probable que trate de hacer cosas y no le permitan, entonces tenga que acudir a la población mediante un referéndum, quizás una asamblea constituyente, no lo sé, porque no conozco la legislación argentina, pero algo tendrá que hacer para que le permitan gobernar, pero porque es él que le tiene un pregunto, compromiso con le el digo lo país. mismo por María Corina. Bueno, Vamos a claro, suponer que el año que viene hay unas elecciones, cosa que yo no creo, pero vamos a suponer que las hay, vamos a suponer que son transparentes y vamos a suponer que María Corina ganó con esa Asamblea Nacional, con mira, ese Tribunal mira, Supremo de Justicia, con ese no ejército se creía, no venezolano. se creía, no se creía ni tú que iba a haber primarias, que sin el Es CNE no verdad. se podía, que no se iba a permitir, y se hizo sin el CNE, se hizo bastante bien y se hizo sin el PAN República. En las elecciones vamos a tener que llegar allí, vamos a tener que llegar a las elecciones, y las elecciones las va a ganar María Corina Machado, y tiene una tarea gigantesca por delante. Se requiere evidentemente haber entusiasmado a la población. Es que lo de María Corina Machado no es solamente un fenómeno político, ¿no? Es un fenómeno social también. Yo creo que las manifestaciones que hubo antes de las primarias en el interior de Venezuela, eso no se había visto nunca. A mí me han llamado los paisanos míos de Trujillo y me han dicho, ni cuando Carlos Andrés ni cuando Chávez se vio esto aquí en Trujillo. Y yo le decía ayer a una muchacha trujillana, le decía que yo creo que el punto de inflexión de la campaña de María Corina, y lo voy a decir públicamente, fue el mitin de Valera, porque no se había visto en la región andina un mitin de esa magnitud jamás en la historia del Estado de Trujillo. Cortaron las comunicaciones, no había transporte colectivo, no había gasolina y la gente fue a pie. Bueno, y a partir de eso fue todo el país que Sí. se manifestó. Entonces, eso hay que canalizarlo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando, pero hay que trabajar unitariamente por debajo. Es decir, todo el mundo tiene que acuerparse en torno a la candidata, a María Corina Machado. No queda otra. No puede Pero haber en fíjate, estos y maniobras ahí, distraccionistas. ahí voy, porque una de las cosas que más me emocionó y me conmovió de Argentina fue ver al expresidente Mauricio Macri y a la ex candidata Patricia Bullrich dar el todo por el todo. O sea, Bueno, vamos a pero apoyar son y vamos casos a que, apoyar. oye, hay casos distintos, no, no todos los países son iguales. Ellos podían aportar, pero los resultados de las primarias fueron muy contundentes y fue una señal muy clara al país, que No, claro, aquí la élite política tradicional, no. Lo que le quise decir fue, ahí hubo
una unidad de propósito real. Una unidad de propósito real. Yo no estoy diciendo que sean iguales, que Macri No, y Milei. No, 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 no. no. Había un propósito, sacar al kirchnerismo, y eso lo Y lograron. eso tiene que venir. Mira, yo participé hace 2 días en un foro de analítica con Andrés Velázquez y con César Pérez Vivas. Y no hablamos previamente, ninguno. Y cada uno dijo lo que quería decir. Bueno, ahí salió el 100% de lo que dijo César Pérez Vivas, lo que dijo Andrés Velázquez, yo lo compartía. Y ellos compartían lo que yo dije. Después Bueno, Emilio pero es que Figueredo sacó una... me está hablando de dos demócratas, doctor. Bueno, pero estoy hablando de la gente de la oposición. Dos Ese es el demócratas. comportamiento que el país espera de la oposición venezolana. Sin segundas intenciones, sin juegos por debajo de la mesa. Ahora, la cosa está clarita. Yo creo que aquí hay que apoyar a María Corina con un sentido unitario, un sentido de país. El país no va a cambiar si nosotros no hacemos todo el esfuerzo para ganar las elecciones como las podemos ganar perfectamente bien, pero sin Con agendas ese mismo ocultas. Consejo Nacional Electoral y con las maquinitas y con todo eso. Bueno, ahí tendremos que, acuérdate que va a haber presencia de la comunidad internacional, va a haber observación internacional, tiene que haberla, pero la observación no es para el día de las elecciones y no tiene que ser desde antes. Todo eso está negociado y está firmado. Ahora, que ellos después que firmen lo de Barbados, lo cumplan o no lo cumplan, bueno, ahí ya está, ahí veremos. Pero la comunidad internacional tendrá que reaccionar. Se nos había dicho durante muchos años que la oposición venezolana no estaba unida. Mejor demostración de unidad, de con todas las dificultades que hubo, 2,5 millones de personas acudieron a votar, de los cuales María Corina Machado se llevó casi 2,3 millones. El casi 93% de los votantes votaron por María Corina. ¿Qué mayor unidad quieren que esa? ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer la Unión Europea frente al triunfo contundente de María Corina Machado? ¿Van a seguir creando una oposición que no significa absolutamente nada o confiando en esa oposición, o va a confiar en el nuevo rostro de la oposición que es María Corina Machado? Tendrán que hacerlo si lo que quieren es que haya un cambio político en Venezuela. Si no hay un cambio político en Venezuela, repito, va a continuar la migración y la presión sobre los países. Colombia, por ejemplo. Colombia, el país que más se va a beneficiar de un cambio político en Venezuela va a ser Colombia. ¿De dónde sacaban Colombia el material fundamentalmente de origen metalmecánico? De la siderúrgica y la planta de aluminio nuestra. Pero Están eso no las le dos importa a paradas. Petro, doctor. Bueno, pero Afortunadamente los colombianos no les también están dando importa, su lucha. no les importa hasta cierto nivel, pero cuando vean que las encuestas van para abajo como el queso fresco, que es lo que está pasando, pues van a tener que hacer algo. Fíjate que el discurso petrolero ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque de aquel discurso absolutamente contrario a la exploración y a la producción petrolera ha ido aminorando. ¿Por qué? Porque el petróleo es el 25% de los ingresos fiscales y el 50 o 60% de las exportaciones totales de Colombia, más que el café. Y eso pega, y pega mucho en el bolsillo. Y sin recursos financieros no hay educación, no hay salud, y entonces el problema social se agrava. Entonces yo creo que a Colombia le conviene, a Colombia, Ecuador, a Perú, no solamente para que cese la presión migratoria, sino para que se puedan regresar muchos de esos venezolanos a nuestro territorio, que haya un cambio político en Venezuela. Porque al haber un cambio político en Venezuela, fíjate que Milei no ha tomado ni una sola decisión, ni una. ¿Qué pasó con la bolsa ayer de Argentina? Aumentó 20%. ¿Qué pasó con las acciones de YPF? Aumentaron 40%. También. Es decir, la gente confía en el sector privado. Y yo le digo esto a los trabajadores: mire, es mucho mejor ser empleado de una empresa privada, próspera, y que exista una dirigencia sindical apropiada y con sentido de lo que significa una empresa. Porque los trabajadores venezolanos, muchos se les metió en la cabeza o lo enseñaron a que las empresas eran enemigas de ellos. No, si le va bien a la empresa, le va bien a ellos. Mejores salarios, programas como el que los adelantaba, por ejemplo, Eugenio Mendoza. Venezuela no se acuerda de eso. Los trabajadores de Mendoza tenían todos vivienda. Sí, señor. No se las regalaban, ¿no? Pero habían planes de vivienda para que ellos tuvieran su propia vivienda. Así existía en Puerto La Cruz, al lado de Puerto La Cruz, ya existía en todo el territorio nacional. Eso es lo que tiene que entender la gente.
que tenemos que darle cabida a unas nuevas políticas económicas, que el Estado, no hay plata para que el Estado subsidie a las empresas que pierden dinero, no hay forma, no hay manera. Y la única manera es yendo a un proceso masivo de privatización de empresas públicas que todas están quebradas y dirigir esos recursos a la gente, a los problemas de la gente, a la educación, a la salud y a la seguridad de la gente. Y ya para terminar, ¿cómo explicarle o cómo hacer entender a aquellos que están acostumbrados a recibir bonos, doctor? Porque eso también es una realidad en Argentina, es una realidad en Venezuela, que están acostumbrados. Bueno, mire, yo le voy a decir de verdad, yo conozco gente que me dice a mí, doctor, no, mira, yo tengo el bono de la abuela del barrio, tengo el bono de la no sé qué cosa, yo tengo 3 bonos, ¿para qué voy a trabajar? ¿Y para qué le sirven esos bonos? ¿Para qué le sirve? ¿Cuántos se benefician de esos bonos? ¿Y para qué le sirve? Con un proceso inflacionario desatado, en dólares. Está más cara la vida en Venezuela que en los Estados Unidos. Eso es verdad. Y la gente cobra unos salarios miserables. ¿Cuánto gana un trabajador venezolano? $5 al mes. ¿Cuánto gana un profesor universitario? $50 al mes. Sí. Aquí en España el sueldo mínimo son 800 euros al mes. Entonces eso permite que el país esté más nivelado. Es decir, tú tienes que tejer el entramado social, hay que tejerlo de nuevo. Tú tienes que consolidar una sólida clase media. Tú tienes que sacar a la gente de la pobreza crítica, porque mientras esa situación continúe, no hay estabilidad política. Todos los discursos del mundo los puedes hacer, pero no va a haber estabilidad. La única forma como logra la estabilidad es con la equidad social. Y para que haya equidad tiene que haber inclusión social. Y la inclusión social no es la caja de comida. Y la inclusión social no es el mendrugo que le dan a fines de mes con esos fulanos bonos. La inclusión social es la educación y la salud. Y empleos dignos, empleos buenos para que la gente gane la plata que le permita mantener decentemente y decorosamente a su familia. Eso es lo que hace falta. Ya tengo que terminar, doctor, porque es que lo que pasa es que con usted yo hablaría todo el día. Pero me llamó mucho la atención ver, oír, por ejemplo, a Petro referirse a Milei de la manera que lo hizo. Bueno, lo de Maduro, una cosa impresentable, le dijo nazi, derecha radical, lo mismo hizo el dictador de Cuba, o sea, toda la izquierda. Lula dijo que no iba porque había vuelto la derecha radical a Argentina. O sea, todos estos señores creen que ellos son los únicos que pueden no gobernar, destruir nuestros países. Bueno, fíjate lo que está pasando en España. Aquí en España han demonizado al partido Vox. Lo llaman ultraderecha. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho? Pero no demonizan a los terroristas de ETA, no demonizan a los separatistas independentistas de Cataluña, y ellos son socios en el gobierno. Entonces es un absoluto contradictorio. Ese es un discurso mundial de la extrema izquierda. Pero frente a eso no hay otra cosa sino derrotarlos en las urnas y hacer una obra de gobierno que valga la pena. La verdad sea dicha, las encuestas, Petro tiene 63% de impopularidad. Bueno, ¿y cuánto tenía cuando ganó? Bueno, claro, era un fenómeno, lo amaban. Hasta los conservadores decidieron ser partido de gobierno, o sea, eso fue una cosa que a mí me llamó la atención enormemente. Pero si vemos las encuestas, como está Maduro, es más del 80% de impopularidad, ¿no? Y por eso es que están tratando de evitar que haya elecciones. Y por eso que están inventando cosas raras. Y por eso que están inventando lo de Guyana. Y por eso que están inventando la fulana invasión militar a Guyana, para distraer la atención y evitar que haya elecciones. Pero no podemos salir de lo que tenemos por delante. Vamos andando hacia las elecciones nacionales y ganarles y derrotarlos en la urna. Bueno, como decía mi mamá, me acuerdo que le decía a los niñitos, a los nietos, andando, la Virgencita nos va ayudando. Así es. Pasito a pasito, la Virgencita nos va ayudando. Así es. Doctor, gracias, de verdad, 1.000.000 de gracias. Le robé más tiempo del que esperaba y lamento de verdad no haberlo visto, pero estoy segura que pronto Dios nos va a dar la dicha de poder conversar largamente y en persona. Si Dios quiere, un fuerte abrazo. Igual para usted y para la familia. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.